todos le estamos escuchando, que va a ser larga la respuesta. Buenas noches, Oscar, buenas noches. ¿Qué tal? Estaba aprovechando la oportunidad para agradecerle por la lectura que nos ha brindado. Eh, Tengo que confesar que soy chimbotana y que el señor Guzmán de Río Santo Editores es mi tío, así es que en mi casa todos sus libros han estado y me los he comido, así es que aprovechar para preguntar, que yo recuerdo a Cholito en los Andes Mágicos de cuando venía delgadito con los dibujos de Cholito, y preguntarle pues por qué escribir lectura para niños en una época en la que lectura para niños era como invertir en algo un poco raro, y aprovechar para repreguntar ahora por el libro nuevo que siempre es un tema recurrente. ¿Cómo fue el proceso de investigación del que, según nos informó el señor que lo presentó, parece que ha tomado un largo proceso? Gracias. Muy bien, gracias por recordarme a Cholín de los Andes Mágicos. Mi primer libro de este personaje, pero que constituye toda una saga. Son muchos Cholitos: Cholito nacido de Río Volador, Cholito en la maravillosa Amazonía, Cholito en busca del carbunclo, Cholito tras la huella del Lucero, etc. Pues bien, ese libro, gracias a Dios, se sigue leyendo en todo el país, casi en todo el país. Solo que antes era con textura delgada, porque lo editaba yo mismo. Pero posteriormente la editorial Santillana se encargó de editarlo y ellos ya le pusieron un papel grueso, muchos dibujos, y bueno, desde luego también aumentó el costo. Respecto a Hombres de Mar, en realidad es cierto lo que dijo Ricardo, que no es suficiente la experiencia personal. Aquí tiene que ver mucho lo que diría alguna vez Ciro Alegría: la documentación humana. También la documentación humana es importantísima, y esa documentación humana viene pues desde que yo trabajé por temporadas en los muelles de Chimbote y conocí muy de cerca a los pescadores. Yo era un joven que a la par que seguía sus estudios, cuando había vacaciones, entonces tenía un pariente que me llevaba a trabajar en las lanchas. A raíz de eso yo he salido en las lanchas, hemos visto cómo es una faena de pesca, hemos pasado noches interminables conversando con los pescadores, en ese frío, en ese viento que había cuando ellos llegaban de alta mar, con las bodegas rebosantes de pescado, porque eran tiempos del boom pesquero, por los años 60, época en la que José María Arguedas escribe El zorro de arriba y el zorro de abajo. Entonces, mientras él estaba documentándose, tomando fotos, grabando, y yo por mi parte estaba muy atento también, tomando notas, tomando algunas fotos, pero sobre todo conversando con los pescadores, viéndolos cómo vivían, de qué manera se reunían a comer en la cocina de la lancha cuando éstas estaban fondeadas, la alegría de ellos, de qué manera salían cargando sus sartas de pescado para llevar a su casa, y también sus días de farra, sus días de diversión, sus borracheras. Todo eso yo estaba observando y a veces hasta compartiendo. Entonces todo eso me llevó a conocer muy profundamente la vida de los pescadores. Es por eso que en esta novela los pescadores hablan como realmente hablaban en esos tiempos de la pesca. Yo no invento un lenguaje, yo lo he captado de la misma realidad, de cómo ellos se expresaban. Y he visto también las luchas terribles que había en el sindicato de pescadores, cuando los grupos marxistas que vivían en Lima, generalmente eran de las universidades de la Católica, de San Marcos, tenían una consigna de copar los gremios sindicales de Chimbote para de esa manera generar huelgas, paros, y tratar de hacer una huelga general para paralizar el país.
Entonces, yo los he visto a ellos también actuar muy de cerca, he conversado, alguna vez me quisieron captar incluso para un grupo de una facción izquierdista, y todo eso yo lo he visto. Chimbote, en esos años, había pues gente del Partido Comunista, gente de Patria Roja, gente del MIR, gente de Vanguardia Revolucionaria, gente del PCR, diferentes grupos que se peleaban por tomar la hegemonía de los sindicatos, y sobre todo de los sindicatos de pescadores, porque el sindicato de pescadores era muy fuerte. Cuando Arguedas estuvo documentándose en los años 60 para escribir El zorro de arriba y el zorro de abajo, aún no se daban esas luchas sindicales, aún no recalaban al puerto estos políticos, sino que en esos tiempos solamente había unas facciones que se disputaban la Secretaría General del sindicato, y que eran grupos que no tenían en realidad una afiliación política, salvo el APRA, que sí lo tenía, pero había otros grupos que eran como independientes y luchaban. Entonces, por eso es que José María Arguedas, cuando en El zorro de arriba y el zorro de abajo, él trata sobre este tema, no aparece esas luchas, él lo insinúa como que se va a producir algo, pero él murió el año 69 y estas luchas recién se empiezan a dar por los años 70, 71, 72, 73 y por ahí. Entonces Chimbote se convierte en un polvorín, un lugar donde podía pasar cualquier cosa. Y no solamente eran la gente adulta las que hacía movilizaciones, curiosamente también los escolares, también los colegiales salían de los colegios, tanto hombres como mujeres, a hacer sus marchas y a vitorear o corear sus eslogans. Entonces, un amigo una vez me preguntó, me dijo, nunca había leído una novela donde los colegiales hicieran política, pero en los tiempos que yo estuve allí, en tiempos que yo viví en Chimbote, sí, los izquierdistas mayores desde afuera los manejaban, y entonces se formaban células al interior de los colegios para luego salir a las movilizaciones. Y bueno, esto contagió también a los estudiantes de Ayacucho, de Cajamarca, de varios lugares del país, y así, cuando llega un momento en que ya la gente está harta de la dictadura de Morales Bermúdez, entonces se da el paro del 19 de julio de 1977, en la que, como decía en algunos momentos, cae la dictadura. Entonces todo eso yo lo viví, pero desde luego para poder trabajar ya en algunos, por ejemplo, en las partes míticas, he tenido que leer a María Rostorovsky, he tenido que leer a cuantos investigadores que han estudiado la cultura chimú, mochica chimú, y entonces he tratado de estudiar la iconografía mochica e interpretar toda esa historia que nos cuentan. Ahí hay una historia, si ustedes ponen atención, no son solo simples historias de gente que está llevando a sacrificar a sus dioses, a los esclavos, sino que también hay allí otras connotaciones, y esas historias están dadas de manera inconexa. Entonces el escritor tiene que darle un argumento, darle una historia, redondearla y hacerla literatura. Gracias.